No sé, ni siquiera comentar algo más sobre Donatón, sobre esta filosofía de enfoque, digamos, de hacerlo todo en equipo. No, yo quisiera hablar de lo que se viene. Ok, dale. Después de haber corrido todos estos kilómetros, necesitamos un poquito de inspiración para llegar a la meta y por eso estoy muy contenta con el tema que nos va a presentar Pluriversa de Futuros, porque tiene una aproximación súper particular y espero que inspire un montón a las personas que van a conocer su metodología y las herramientas que tiene. Y creo que también esto es lo chévere de Donatón, que podemos aprender de experiencias muy distintas y alejadas de cómo hacemos las cosas, entonces, y también es lo que buscamos con el graphic recording, y es que queden todas esas memorias para poder compartir con las personas utilizando herramientas distintas. Este es el segundo caso que tenemos de Futuros. Tuvimos a Dive esta mañana y hoy tenemos a Pluriversa. Entonces creo que ya Miguel nos acompaña. Hola, Miguel. Hola. Bueno, Miguel, nada, sin más preámbulo, te escuchamos. Bueno, genial. Muchas gracias. En todo caso, creo que apago mi cámara solo por si no buscas. Y bueno, esta charla se llama Futuros especulativos de blockchain para la sostenibilidad y el post-desarrollo. Es un tema complejo de blockchain, futuro, entonces voy a tomar la libertad de poder dar algo de contexto sobre este proyecto de una forma más amplia. No voy a recorrer una metodología concreta, como hemos visto en otros casos, sino más nuestro conjunto de herramientas o el proceso completo para enfrentar este reto tan complejo. Entonces, bueno, contarles un poquito de Pluriversa. Pluriversa somos, o nos entendemos como un espacio latinoamericano de pensamiento y acción. Pensamiento porque hay que entender esos retos complejos, pero acción porque somos diseñadoras y diseñadores y estamos formando una comunidad de actores de impacto para abordar esos retos o desafíos complejos e interconectados en Latinoamérica y de global. Nos enfocamos en el cambio a largo plazo, enfocados en la sostenibilidad y el post-desarrollo, del cual les voy a contar un poquito más adelante de qué se trata. Entonces, tenemos por contar un poco el reto que teníamos. El reto comienza en 2008, cuando emerge un breakthrough en las ciencias de la computación, en las ciencias energéticas, en las ciencias financieras, que se llama Bitcoin. Y esto viene de un proceso de 40 años, donde la tecnología, la criptografía, emerge como una solución para crear lo que conocemos ahora como la cadena de bloques o blockchain. Y entender es un poco, Bitcoin no es una compañía, no es una institución, sino Bitcoin es un protocolo, como el TCP/IP o el HTTP, que precisamente nos están permitiendo conectarnos en este momento. Para poner un paralelo, entender, por ejemplo, en el protocolo TCP/IP que habilitó el Internet, la primera aplicación de conectar por medio de un protocolo dos computadores en una esquina opuesta del mundo es el correo electrónico, ¿cierto? Es enviarnos mensajes, esa es la primera aplicación. Cuando hablamos del protocolo Bitcoin, la moneda es la primera aplicación, pero hay muchísimas oportunidades o desarrollos que se pueden crear a partir de este protocolo que permite crear sistemas de consenso distribuidos. Y pueden aparecer cosas como sistemas de votación, modelos de copropiedad accionaria, participación colectiva en activos, un poco podría reemplazar potencialmente lo que entrega una notaría, hablando de temas de sector público, tal como lo entendemos actualmente. Y bueno, hay un sinfín de posibilidades allí. Entonces, la Internet comienza con una web 1, en donde solamente podemos consumir contenido, leer contenido. Estamos en este momento en la web 2, que podemos leer contenido, co-creamos el contenido con videos, con imágenes, con blogs, etc. Y estamos ahora enfrentándonos a la web 3, que es esta web 3 del blockchain, en donde básicamente es una blockchain donde podemos tener no únicamente la acción de leer y aportar contenido,
sino podemos tener copropiedad de la web, porque podemos ser copropietarios del protocolo. Esto es una cosa muy rara. Entonces, voy a hablar de aquí en adelante de la web 3 para referirme a la blockchain, ¿sí? A esta web 3 o a esta internet basado en blockchain. Entonces, Reino Unido y su oficina de relaciones exteriores, que se llama el Foreign Commonwealth and Development Office, tenía una serie de preguntas. Ellos tienen un gran reto de poder hacer proyectos de cooperación internacional y de entender estas tecnologías para ayudar con su regulación. Entonces tenía preguntas como, bueno, ¿cuál es el potencial de esta web descentralizada para afrontar los retos globales de sostenibilidad y de desarrollo? ¿O cuáles son las oportunidades y casos de uso especulativos que emergen de estas tecnologías? ¿O cuáles son las recomendaciones para la elaboración de política pública en torno a estas tecnologías de la web 3? Entonces, definitivamente los métodos tradicionales no nos sirven, porque son tecnologías demasiado disruptivas como la inteligencia artificial. No nos sirve basarnos simplemente de cómo se dio el Internet, por ejemplo, la web 1, para regular la web 3. Tenemos que usar otras formas de aproximación. Y aquí es donde aparece el diseño de futuros, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que decir es que el futuro no se puede predecir, pero sí que nos permite pronosticar futuros probables, pero sobre todo diseñar futuros preferibles. Y hay muchas formas de representación del futuro, esa conexión del presente con el futuro. Esta mañana vimos una. Esta es una conocida, se llama el cono de futuros o el cono de Boros, y básicamente representa el futuro desde el momento presente, desde el hoy, con una serie de conos que están insertados unos de los otros. Cada cono habla de un tipo de futuro, y hablamos que hay futuros que son probables, o sea, con una alta probabilidad de ocurrencia, unos futuros plausibles, un poquito menos de probabilidad de ocurrencia, unos futuros posibles, una gama completa de posibilidades, pero hay unos que nos interesan que son los futuros preferibles. Pueden tener cualquier matiz de estos otros tres futuros que les hablé. Entonces, a lo largo de la presentación voy a usar este cono para contarles cómo fue nuestro proceso metodológico. Entonces, este proyecto, como gran aprendizaje, que tuvimos dos enfoques súper ganadores. El primer enfoque, que ya lo hemos hablado y ya lo hemos escuchado en las charlas de hoy, son los equipos plurales, ¿cierto? Qué aburrimiento hacer proyectos donde solo hay diseñadoras y diseñadores, y qué bonito cuando tenemos a un filósofo, a una persona que trabaja en temas de derecho, en legal design, ¿no? Personas que están involucradas en procesos de sociología, o líderes comunitarios, en fin. Aquí logramos crear un equipo mixto entre diseñadores y otros perfiles. Y fue muy interesante, por ejemplo, el caso de nuestra compañera Jessica, que ella está muy enfocada en el design, del cual también Natalia nos contó un poco esta mañana. Y la conversación que tenemos es cómo podemos hacer legal design especulativo, porque estamos hablando de política pública a 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces fue un proceso también interesante para todos como aprendizaje de proyecto y como red de proyecto. El segundo gran enfoque súper ganador es que nuestro cliente viene o hace parte de una nación con una historial colonial imperial y con unos esfuerzos sobre el desarrollo en los países de Latinoamérica y de África. Entonces, nosotros teníamos desde una mirada del sur que retar el concepto de desarrollo y nos centramos en él para poder conceptualizar un enfoque distinto con una mirada latinoamericana para este proyecto. Entonces, ¿por qué el desarrollo hay que ser un crítico con él? Traigo esta frase de nuestro compañero Daniel Rivas, que fue un líder comunitario que entrevistamos en el marco de este proyecto, y él dice: las empresas llegan con la promesa de desarrollo y generación de empleo. Contratan a pocas personas en condiciones laborales injustas y generan daños medioambientales que afectan a muchos habitantes, por ejemplo, al contaminar las fuentes hídricas. Nosotros reconocemos que en nombre del desarrollo, la gente del sur ha sufrido dolorosas consecuencias. Por lo tanto, tenemos que repensar el desarrollo para realmente crear relaciones justas y respetuosas donde diversas visiones del mundo son tenidas en cuenta. Entonces, nuestro modelo conceptual para retar esto fue el siguiente. Nos dijeron: vamos a trabajar en la web 3 para el desarrollo.
Pero ¿qué desarrollo? ¿Qué es desarrollo? Sino un concepto colonial y hegemónico desde el norte global para definir quiénes son subdesarrollados o en vías de desarrollo, etcétera. ¿Una comunidad indígena amazónica es subdesarrollada, acaso, cuando viven en completa armonía con la naturaleza? Ese preciso concepto es lo que tenemos que retar. Entonces, básicamente el desarrollo no funcionó como concepto macro, ha sido jerárquico y ha sido también injusto. Ha llegado a unos y a otros no, o a otras no. Por lo tanto, se necesitan alternativas al desarrollo, y aquí hablamos del concepto de postdesarrollo, alternativas al desarrollo, que tienen unas características que son, estamos buscando una prosperidad que busca la autonomía, una prosperidad que es más local, que es pluralista, que es descentralizada también, y por lo tanto hablemos de Web3 para el postdesarrollo. Esto fue un factor muy crítico y tensionante en el proyecto, porque estábamos no solamente criticando la ontología de nuestro cliente principal, sino además la base fundamental del proyecto. Sin embargo, lo tomaron bastante bien y nos dieron vía libre para poder explorar. Y también fue satisfactorio desde Latinoamérica decir, bueno, esto se tenía que decir, ¿no? Y se dijo. Entonces, ya hablando del proyecto, per se, esto era simplemente como un contexto. Nuestro proceso, para explicárselo, voy a usar este cono de futuros que les expliqué anteriormente. Entonces, está dividido en 3 fases principales. En la primera fase buscamos tendencias o cuestiones emergentes que tienen que ver con el tema de blockchain y en Latinoamérica. Luego, un segundo momento A, en donde fuimos a El Salvador, donde Bitcoin es moneda de curso legal, para entender cómo ha sido ese proceso de adopción en el más cercano al hoy. Y un proceso 2B, que estando en El Salvador, vamos a coimaginar futuros con actores relevantes que nos permitan tener o entender sus miradas del futuro preferible al que aspiren. Y en un tercer momento donde construimos escenarios de futuro al año 2038. Entonces, empecemos por el primero, por las cuestiones emergentes o las tendencias. Para este proceso, nuestro entendimiento de tendencia viene así, de esta manera. Hay una serie de señales fuertes y débiles, las fuertes en naranja, las débiles en amarillo, que están compuestas por una serie de evidencia. Y esa evidencia también es evidencia fuerte o evidencia suave o leve. Y este conjunto de señales hace o lo construye una tendencia. Pero encontramos muchos tipos de evidencias, muchos tipos de señales, y entonces hicimos una aproximación que viene casi desde las cartografías de pensamiento sistémico, y empezamos a conectar estas señales débiles y fuertes. Esta es una representación muy sencilla de un mapa macro muchísimo más complejo que viene de la incorporación de ese tipo de pensamiento sistémico e incorporado en la creación, la construcción de tendencias, lo cual fue un aporte muy bonito desde el equipo de Pluriversa a este entendimiento. Y con esta construcción hicimos o emergieron 11 tendencias. Aquí tenemos desde cuestiones que van con la ética, temas que van con la producción alimenticia, la sensorización de los procesos de la naturaleza, temas también que tienen que ver con la aceleración de la regeneración, la incorporación de blockchain por empresas privadas y públicas, las tensiones normativas, todos los líos sociales que están emergiendo en Latinoamérica, y bueno, en fin. Esas tendencias las distribuimos en esta matriz inspirada, como decía Santiago esta mañana, de incorporar otras prácticas de otros actores. Aquí incorporamos un modelo que viene de Amy Webb, una futurista conocida, donde habla primero de cómo interpretando tendencias debemos actuar, luego nos tenemos que alistar, preparar para esa tendencia o vigilar con cuidado. Y la distribuimos en 3 temas de interés para Pluriversa, que era la crisis climática, la inequidad social y la revolución tecnológica. Y esto nos ayuda a entender dónde están estas tendencias ubicadas para priorizarlas de cierta forma. Esto es un poco como luce una de esas tendencias. Por supuesto, las tendencias tienen unos textos que las describen,
pero sobre todo evidenciamos con esos casos, con esas evidencias que hemos incorporado como señales para poder transmitir esta intención. Entonces veíamos un montón de incorporación de esta tecnología en procesos de regeneración, en donde no solo el gobierno, sino ciertas comunidades, o incluso en algunas zonas donde el crisis de presión estatal, esta tecnología está permitiendo unos modelos de gobernanza muy interesantes, todavía muy primigenios, pero que parecen prometedores. Esto no vamos a ir por todas las tendencias, simplemente un poco para darles como un pequeño sneak peek sobre lo que podría ser. Y vamos a pasar al segundo momento. Entonces, el segundo momento, como les comenté, tiene dos partes. Entonces, vamos a hablar de la adopción de Bitcoin, precisamente. Entonces, aquí fuimos a hacer ejercicios de etnografía y de observación sobre este proceso en 3 zonas del país. Nos fuimos al norte, a una zona campesina, posguerra, donde hay muchas comunidades campesinas haciendo proyectos muy bonitos, se llama Suchitoto. Luego estuvimos en El Salvador, en la capital, en San Salvador, y finalmente estuvimos en El Zonte, una pequeña comunidad playera de surfistas y de comunidades que estaban luchando contra la violencia e incorporaron Bitcoin y lograron hacer una economía circular muy interesante. En este proceso también incorporamos algunos aprendizajes de Jan Chirchase, el famoso investigador. Teníamos un equipo de 2 personas en El Salvador, tenemos una fixer y una guía. La fixer y la guía nos ayudaban con la captación de las personas, nos ayudaban también a definir los lugares a los que era interesante dirigirnos en el país y fueron completamente vitales para poder hacer este campo de forma efectiva. Este proceso de investigación se da en un momento muy tumultuoso, muy difícil desde muchos puntos de vista, desde denuncias de derechos humanos, muchas huelgas de comunidades que no aceptan la adopción o la declaración del Bitcoin como un recurso legal. Y esto, pues, por supuesto, había que hablar no solo con los promotores de la criptomoneda, sino también con los detractores. En este proceso, pues, en julio del año pasado, pudimos ir a observar la vida cotidiana y probar esos sistemas de Bitcoin, no solo los privados, sino también como el de la imagen Chivo, que está promovido por el gobierno con una billetera también digital para los celulares. Y vimos también cómo algunas empresas internacionales como Juan Valdez, como La Vivienda, como Toto, que son conocidas acá en Colombia, están ya expuestas a Bitcoin por tener presencia en El Salvador. Y de cierta forma, eso podría potencialmente generar una bola de nieve de adopción institucional. Pero sobre todo vimos pequeños y valientes comerciantes en distintas partes del país que estaban aceptando Bitcoin, a pesar de que de pronto en el resto de sus vecinos o en sus comunidades no lo estaban aceptando. Ellas y ellos sí que estaban dispuestos a apostar por él. También pudimos recoger pues, muchas impresiones cualitativas de personas de distintas edades y vimos incluso cómo en algunas comunidades como en Suchitoto existían monedas comunitarias que existían en el pasado antes de la llegada del dólar estadounidense como moneda también de curso legal en el país y cómo esos procesos monetarios rompieron esas monedas comunitarias y muchas personas veían con añoranza ese proceso, pero sobre todo esto de poder comprar un sándwich callejero utilizando Bitcoin o ver cómo niñas y niños de 12 años usaban una billetera de Bitcoin tomando fotos a turistas o a surfistas, vendiendo un sándwich y les pagaban en Bitcoin. Esto es como el sueño de la inclusión financiera de cualquier proyecto en los que se han incorporado herramientas de innovación. Bitcoin ya lo está haciendo posible en El Salvador. Digamos que esto lo trasladamos a un análisis muy, muy bonito que creo que nos quedó bastante bien, orientado hacia los drivers de la adopción y las barreras de la adopción. Dividido y distribuido en 2 procesos. Desde la parte superior tenemos el top-down, como el gobierno diciendo, esto es moneda de curso legal, pero desde el bottom-up, desde la parte de abajo, las comunidades adoptando Bitcoin, ¿cierto?
en sus propias cotidianidades. Y al mismo tiempo unos procesos que dan mayor adopción o menor adopción en la parte horizontal. Entonces ahí levantamos una serie de cuestiones para poder entender ese proceso y vemos cómo los problemas de las barreras que están en rojo empiezan a chocarse con los elementos o los drivers que realmente están fomentando la adopción de la criptomoneda. Como vemos, tienen grandes diferencias desde el top-down y el bottom-up, pero esas dos frentes están colisionando. Muy interesante como proceso. Bueno, y el segundo elemento que hicimos en El Salvador fue coimaginar los futuros. Entonces reunimos a unos grupos de activistas democráticos, ambientales, ecofeministas, de personas también haciendo activismo por personas con discapacidad, porque todo acto de rebeldía contra el sistema establecido es un acto de transición. Entonces queríamos hablar con las rebeldes para que nos pudieran ayudar a construir el futuro que ellas se imaginaban. No hablamos de blockchain, no hablamos de alta tecnología aquí, porque ellos no van a entrar en ese nivel de la conversación. Lo que sí hicimos fue incorporar una herramienta muy bonita que se llama Los Tres Horizontes, de Bill Sharp, que básicamente es una herramienta que nos ayuda a resolver esa dificultad que hay con algunas herramientas de futuros que desconectan el presente del futuro y de la transición. Entonces, esta herramienta es fantástico para eso. Los tres horizontes están divididos en colores, entonces el horizonte 1 nos habla de un horizonte es el momento actual. Es como una montaña que habla del sistema dominante y cómo va perdiendo vigencia en el tiempo o prevalencia en el tiempo. Entonces lo que les preguntábamos a estos activistas era, ¿qué queremos cambiar en el presente, hoy? Entonces nos hablaban de la corrupción, la falta de transparencia del gobierno, el gap de género que existe, etc. Pero el presente tiene cosas bellas. Entonces, ¿qué quisiéramos conservar al futuro del presente? Entonces, la participación comunitaria, los procesos de paz, la organización comunitaria, la decolonización que se está dando, la memoria histórica, bueno, un montón de cosas muy, muy bonitas. Las leyes ambientales también, algo que hay que mantener para el futuro. Y posteriormente, en ese horizonte, entendiendo ese horizonte 1 del presente, les trajimos casos de inspiración, que son startups, que son, digamos, alianzas comunitarias que están haciendo iniciativas o materializando proyectos que parecen el futuro hoy. Y les dimos a elegir estos casos para que nos ayudaran, para inspirarlos primero, pero también para ayudarles a entender, o que nos ayudaran a entender qué futuro se imaginaban y qué veían relevante. Entonces, eligieron hacer casos, y esos casos los utilizamos en el horizonte 3, que es representado por esa colina verde, y habla de ese futuro emergente, que es a largo plazo, y que va sustituyendo a ese horizonte 1, y en donde van apareciendo o brotando algunas iniciativas que parecen prometedoras, que todavía no sabemos si van a tener éxito, si van a tomar la prevalencia en el futuro, pero que nos ayudan a ver que hay otros hoys y futuros distintos. Luego de esa inspiración, pues les llevamos un pequeño ejercicio de futuros muy chiquitito, digamos, dividido en estos 4 cuadrantes, donde les planteamos un futuro en donde hablábamos de un mundo centralizado versus uno descentralizado, y uno globalizado y uno más como localizado. Y ahí aparecieron como 4 escenarios de futuros, en donde teníamos, por ejemplo, procesos dictatoriales, ¿no? Algo que los activistas democráticos estaban pugnando muchísimo, porque si el Bitcoin se adoptó de una forma dictatorial, ahora queríamos nosotros retar un poco qué pasaba más allá, porque lo vimos en el COVID, ¿no? Casi dictatorial. Todos se encierran y nadie puede salir. ¿Qué pasaría si nadie come carne por salvar el planeta? Eso también es un poco dictatorial, pero parece por una causa justa. Queremos indagar cualitativamente y en profundidad poniendo esas tensiones sobre la mesa. Entonces, con ellos y ellas, diligenciamos estos futuros, íbamos llenando desde su propia imaginación. Para ellos fue un proceso divino, porque nunca se habían incorporado en una conversación de este tipo, que uno no hace tampoco a nivel personal o familiar,
y ya hablar como a nivel nación, a nivel sociedad, es súper interesante como ejercicio, y nos nutrió muchísimo sus perspectivas para lo que siguió después en el proceso. Entonces los pusimos a votar esos cuatro futuros, y ellos prefirieron los futuros descentralizados, y había, digamos, distintas miradas desde lo global o lo local, pero los planteamos allí. Definitivamente lo descentralizado, otra vez sin hablar de blockchain, ni Bitcoin, ni nada de eso, era parte de sus futuros preferibles. Luego viene el horizonte 2, que el horizonte 2 está representado por esa colina azul que habla de como un futuro cercano, una etapa de transición entre ese horizonte 1 y el horizonte 3, que es turbulenta, porque hay mucha exploración, hay mucha innovación, hay prácticas que emergen pero que fallan, hay otras que permanecen, pero que ayuda muchísimo también a aunar el esfuerzo para que ese horizonte 3 tenga un cimiento más fuerte y no sea un cambio tampoco repentino o drástico para la sociedad. Entonces el horizonte 2 es como una zona de transición, un acto de transición, es muy, muy relevante. Entonces, esto es un poco el mapa que levantamos en los distintos talleres que hicimos con estas comunidades para entender cómo sus visiones a futuro y el presente. Pero el proceso continuó. Que ahora tenemos que hacer la etapa 3, que era los escenarios a 2038. Entonces, para esto tenemos otra metodología que se llama el Futures Roadmap, o el Roadmap de Futuros. Aquí, en el eje Y, tenemos en la parte baja lo que tenemos como más certero, elementos con alto nivel de incertidumbre, y en la parte superior, mucha incertidumbre o muy, muy especulativo, y está dividido en 3 periodos de tiempo de 5 años, y pues básicamente cada periodo también nos habla de un nivel al futuro pues distinto. Entonces lo que empezamos a hacer es a poner todo ese contenido que hicimos, que trabajamos antes. Traemos las tendencias y las señales y las ubicamos en este roadmap de futuros con 3 criterios fundamentales. El primer criterio, ¿cuál es la relevancia en Latinoamérica a lo largo del tiempo? O sea, ¿cuándo este elemento, esta evidencia va a ser realmente masiva o muy, muy relevante para Latinoamérica? ¿Cuándo va a ser relevante para la Web3 o para este concepto de Internet descentralizado? Y cuándo, si es un caso, cuándo tendría una adopción masiva en Latinoamérica. Entonces, con esos 3 criterios ubicábamos estos distintos componentes. Entonces, empezamos con esas tendencias y evidencias que trabajamos al principio. Luego tomamos todos esos futuros del Salvador que habíamos co-creado con los activistas y las activistas. También trajimos los drivers y barreras de adopción de Bitcoin y los pusimos aquí. Como ven, aquí ya empieza a ir más arriba a la derecha, donde empieza a ser muy especulativo y largo en el tiempo. Y además trajimos tendencias adicionales que tienen que ver con tecnología y con otro tipo de cuestiones. Y esto nos quedó esta sopa de futuros. Entonces, para poder desentrañar los escenarios, definimos 5 temas claves. Nos interesaba el agua en azul, nos interesaba las ciudades en verde, la migración en amarillo, la inteligencia artificial y la robotización en púrpura, violeta, y en rojo el colapso. Esos fueron como nuestros 5 escenarios y marcábamos distintas zonas para interconectar esas señales y esas cuestiones de forma más ordenada. Entonces, por ejemplo, un escenario a 2038 sobre el agua, pues tiene un poco esta mirada, ¿no? Tomamos algunos de esos elementos para poder construir las narrativas de los escenarios. Y así con cada uno. Recuerden, entre más arriba a la derecha, más especulativo y más retadores. Por ejemplo, la migración, el amarillo, ven que está arriba, es altamente especulativo, pero muy, muy interesante como ejercicio. Aquí tenemos el de la inteligencia artificial y la robotización, y por supuesto el colapso. Entonces, no vamos a entrar en cada uno de ellos a mucho detalle, pero ese resultado pues fueron esos 5 escenarios especulativos donde imaginamos nuevos mecanismos para proteger la naturaleza y los ríos por parte de las comunidades, sobre todo comunidades rurales utilizando la Web3. También especulamos sobre futuras megaciudades latinoamericanas, megaciudades circulares y sostenibles en los que los ciudadanos participan utilizando la Web3. También imaginamos el futuro de la migración y de la región de Latinoamérica y cómo Bitcoin, como moneda de curso legal continental,
podría traer prosperidad y una nueva identidad latinoamericana. También imaginamos cómo la inteligencia artificial, la automatización de la cadena de suministro, los mundos virtuales y los robots que utilizan criptomonedas podrían traer oportunidades, pero también peligros. Y, por supuesto, también especulamos sobre cómo podría colapsar el sistema financiero actual y qué papel catastrófico podría desempeñar la Web3 en lo que sucede a continuación. Nuestra investigación exploró más de 25 nuevos casos de uso innovadores de la Web3 y cartografió muchísimos riesgos potenciales, identificó también implicaciones para la política pública y temas que tienen que ver también con el impacto social y la sostenibilidad. Pero no paramos ahí. En el 2000, después utilizamos esta herramienta que se llama el Futures Wheel y ubicamos las cuestiones de cada tendencia, de cada escenario de futuro, perdón, las cuestiones más emergentes de cada uno y las proyectamos a 2043, a 2048 y a 2053. Esto fue crítico también para poder dar una mirada más rica a las recomendaciones de política pública. Y finalmente, como último ejercicio especulativo para nuestro cliente, cuando nosotros hablamos de las instituciones actuales, públicas, a veces nos resulta difícil cambiar nuestras percepciones o cuestiones o la finalidad que tienen esas instituciones para ser más sostenibles y equitativas. El diseño especulativo nos ayuda a cuestionar el régimen sociotécnico en el cual se enmarcan esas instituciones públicas, sus intervenciones tecnológicas o incluso la finalidad futura de esas mismas instituciones. Estos son momentos de cambio a nivel tecnológico, ambiental, y la Web3 es solo uno de ellos más, ¿verdad? Todos están interconectados. Entonces, como último ejercicio especulativo, le propusimos a nuestro cliente transformar el Foreign Commonwealth and Post-Development Office, cambiando radicalmente a futuro, provocando, usando el futuro especulativo, como una provocación para que se cuestionen a ellos mismos. Ya, muchas gracias. ¿Se están escuchando? Sí, ¿Nos ya. estás escuchando? Sí. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias, de verdad que me inspira demasiado todo lo que hacen Pluriversa. Es un proyecto súper interesante. No sé, Juanfe, si quieras decir algo. Yo tengo unas preguntas. No, a mí me encanta todo el tema de diseño futuros y la generación de provocaciones. Creo que es lo más importante, ¿no? Cómo provocamos a todos los sectores con este tipo de acciones. Pero no, dale, yo meto la cucharada. Listo. Miguel, yo te quisiera preguntar, ¿qué crees que fue clave en los procesos de documentación para poder entregarle todo esto a su cliente, al gobierno británico? Porque ustedes prácticamente partieron de tener que deconstruir esa solicitud que ellos les estaban haciendo para llegar a un resultado que los complaciera a ustedes también, desde las capacidades que podían sumar con el equipo y desde la aproximación que le querían dar a esto. ¿Qué crees que fue importante al documentar el proceso para poder hacerle justicia a todo? Pues muy difícil. Creo que hubo mucha confianza del cliente al proceso. Creo que fue un salto de fe para ellos, que a nosotros nos dio mucha libertad y mostrar realmente nuestro potencial, siendo responsables con el proceso, siendo responsables también con el alcance, por lo que estábamos siendo contratados, pero creo que la confianza fue transformadora porque a las dos partes, primero, a nosotros nos quitó mucha presión que se suelen seguir este tipo de procesos del cliente, a veces con una idea preestablecida de lo que hay que hacer, de cómo hay que entregarlo en un formato concreto, y esa confianza nos dio una libertad para incluso explorando en el proceso lo que nos funcionaba bien, ¿sabes? Lo que hacía sentido, porque era muy complejo también para nosotros, era muy retador encajar todas estas piezas juntas, que ahora visto en retrospectiva, como que encajan súper bien, pero durante el proceso había muchísima novedad. Entonces, esa confianza nos brindó una libertad que nunca habíamos tenido en otro tipo de proyectos, y que así como los dos enfoques, como al principio, muy transformadora para el resultado final. Yo tengo una duda y metodológica acá, ¿no? Pensando, yo siempre pienso en la gente que va a decir, uy, buenísimo esta metodología, quiero implementarla, ¿no? ¿Cómo se interactúa
o cuál es el mensaje que se da a una persona que es invitada, digamos, a estos talleres donde se aplican metodologías de futuros, ¿no? Con respecto a, bueno, ¿y qué sigue, no? Si normalmente cuando uno va a un taller que no es de futuros, la gente dice, bueno, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿No? ¿Cuál es ese mensaje que se da, teniendo en cuenta que hay formas de verlo desde la gestión del conocimiento y se oiga, acá esta es una información abierta para cualquier persona, hay una serie de conclusiones, o para tomadores de decisión, cualquiera de las dos, pero esa responsabilidad de decir a la persona que tomó su tiempo para estar ahí, ¿qué sigue después? ¿Cuál es el mensaje que se suele dar sobre este tipo de ejercicios? O cómo manejarlo también, ¿no? Vale, pues el mensaje es que el futuro se construye hoy, ¿vale? Que estos son ejercicios de la inversión, pero que nos ayuda a tener debates críticos sobre el futuro o la vida que queremos tener a futuro. Y eso nos da muchísima agencia, nos alinea como actores en una visión común y nos permite trabajar para materializar en el hoy los primeros pasos hacia los futuros que queremos alcanzar, que queremos vivir, experimentar. No es permitir únicamente que llegue el futuro y ya, sino es tomar agencia en el hoy y tomar acciones en el hoy para darle forma intencional al futuro que viene. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por la exposición, por el tiempo. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, estuvo excelente, me encantó, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Miguel. A todas y todos ustedes, brutal la sesión y cuenten con nosotros para lo que quieran. Gracias.